Este video estará compuesto por dos partes. En la primera parte se utilizará el ejemplo de un deshumidificador de aire para explicar o demostrar varios de los conceptos vistos durante el año. Luego, en la segunda parte, se dará paso a la resolución del tercer parcial utilizando un ciclo diésel. Un deshumidificador es un dispositivo diseñado para reducir la humedad presente en el aire. Lo hace al extraer el vapor de agua enfriándolo hasta que se condensa y se convierte en líquido. Luego, este es recogido y almacenado. La humedad excesiva en el aire puede generar varios problemas. 1. Problemas de salud. Favorece la proliferación de hongos, moho y ácaros que pueden provocar alergias, asma y otros problemas respiratorios. 2. Daños materiales. El exceso de humedad afecta paredes, muebles y electrodomésticos, causando corrosión, manchas de humedad y deterioro de materiales. 3. Incomodidad térmica. Aumenta la sensación de calor ya que el cuerpo tiene más dificultad para evaporar el sudor, haciéndonos sentir pegajosos e incómodos. Para entender cómo funciona un deshumidificador, es importante conocer su ciclo de refrigeración, muy similar al de un aire acondicionado. Este ciclo permite enfriar el aire, condensando el vapor de agua y reduciendo la humedad del mismo. Este se va a desglosar en varias etapas. La primera de ellas es la entrada de aire húmedo. Todo comienza cuando un ventilador absorbe el aire del ambiente y lo hace pasar a través de un evaporador, que es una superficie que está a muy baja temperatura. Al entrar en contacto con el evaporador, el aire se enfría rápidamente. Esto provoca que el vapor de agua contenido en el aire alcance la temperatura de rocío y se condense, pasando del estado gaseoso al estado líquido. El agua condensada es recogida en un depósito. Etapa 3: calentamiento de aire. Luego de perder la humedad, el aire frío pasa por un condensador, que es una superficie caliente. Aquí el aire se recalienta ligeramente y vuelve a salir al ambiente, pero ahora lo hace con menos humedad y a una temperatura más confortable. Todo el ciclo del deshumidificador se basa en un refrigerante que cambia de estado. En el evaporador, el refrigerante absorbe calor del aire y se evapora, pasa de líquido a gaseoso. Luego, el refrigerante pasa al compresor donde se comprime, aumentando su presión y temperatura. En el condensador, el refrigerante libera calor hacia el ambiente, se condensa nuevamente y vuelve a su estado líquido, reiniciando el ciclo. Un fluido puro es aquel que tiene composición uniforme y propiedades bien definidas, como el refrigerante 134A, comúnmente utilizado en sistemas de refrigeración y deshumidificación. Este es un fluido puro que pertenece a la familia de los hidrofluorocarbonos y se caracteriza por tener un punto de ebullición bajo a presiones atmosféricas, lo que le permite evaporarse a bajas temperaturas, además de ser no tóxico y no inflamable. El aire que entra en el deshumidificador no es una sustancia pura, sino una mezcla de gases, principalmente nitrógeno, oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases, incluido el vapor de agua. Un concepto importante para hablar de aire húmedo es la definición de humedad relativa, que es la relación entre la cantidad de vapor de agua presente en el aire y la cantidad máxima que se podría contener a una temperatura dada. Esta se expresa en porcentaje. Por ejemplo, si la humedad relativa es del 100%, significa que el aire está completamente saturado y no puede retener más vapor de agua. El concepto de humedad relativa está relacionado también con la sensación térmica. Esta es la temperatura percibida por el cuerpo humano, que depende de factores como la humedad, el viento y la temperatura real. Cuando la humedad relativa es alta, el vapor de agua en el aire dificulta la evaporación del sudor en nuestra piel. Esto provoca que nuestro cuerpo no se enfríe de manera eficiente, aumentando la sensación de calor e incomodidad. El principio de conservación de la masa establece que la masa no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma o transfiere. Es decir, la masa entrante menos la masa saliente es igual a la masa acumulada o desacumulada del sistema. En el caso del deshumidificador, el aire entra al sistema con cierta cantidad de vapor de agua. Parte de este vapor se condensa en el evaporador, convirtiéndose en agua líquida que se recolecta en un depósito dentro del sistema. El aire que sale del sistema tiene menos vapor de agua, pero su masa total, aire seco más agua recolectada, sigue siendo la misma.
El deshumidificador demuestra claramente la conservación de la energía. La energía absorbida del aire húmedo no desaparece, sino que se transfiere y transforma en distintas etapas del ciclo termodinámico. Si se analiza todo el ciclo, el balance energético del deshumidificador, queda claro que la energía térmica absorbida del aire húmedo en el evaporador, más el trabajo del compresor que aporta energía mecánica al sistema, es igual a la energía liberada en el condensador. La conservación de la energía explica por qué el aire seco sale a mayor temperatura que el aire húmedo que entró en el deshumidificador. El deshumidificador calienta el aire porque extrae humedad enfriando el aire. Durante este proceso, parte de la energía utilizada para enfriar se convierte en calor, el cual es liberado al ambiente. Así, aunque el deshumidificador está eliminando humedad, también genera calor como resultado de la transferencia de energía. A continuación, se hará resolución del tercer parcial utilizando un ciclo diésel. Se expone una curva de consumo típica correspondiente con la localidad de Gobernador Gregores. En base a ella, como mínimo, se desea seleccionar un ciclo para generar y suplir esta demanda. Utilizando el mapa provisto por el enunciado, se determina que la ciudad de Gobernador Gregores se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros del gasoducto General San Martín, y por lo tanto la construcción de un ciclo de gas natural no es posible o sería muy costosa. Por lo tanto, se considera la construcción de un ciclo diésel para suplir la demanda. Una vez seleccionado el tipo de ciclo a llevar a cabo, se toman algunas consideraciones. Una de ellas es respecto a la potencia máxima del ciclo, que se determina en 5 megawatts para asegurar la satisfacción de la demanda, teniendo en cuenta un crecimiento potencial de la ciudad. Además, el enunciado indica que la relación de compresión es de 16 y se asume también la temperatura de la admisión en 300 Kelvin y la temperatura de escape de 823 Kelvin dada por el enunciado. El ciclo diésel considerado consta de 4 etapas. Estas están representadas en pantalla. Entre los puntos 1 y 2 se tiene una compresión isentrópica. Entre los puntos 2 y 3 un calentamiento a presión constante. Entre los puntos 3 y 4 una expansión isentrópica. Y entre los puntos 4 y 1 un enfriamiento a volumen constante. A continuación, se procede a la resolución del ciclo diésel. En este caso, se busca determinar la temperatura en cada uno de los puntos del ciclo, así también como el calor de entrada, calor de salida y flujo másico del ciclo. Se parte del dato T4 igual a 823 Kelvin, que es la temperatura de los gases de escape del ciclo. Este dato lo buscamos en la tabla A17 del gas ideal aire y extraemos el volumen relativo y la presión relativa. Dado que en la etapa 3-4 de expansión tenemos una relación de compresión de 16 y además la entropía es constante, podemos utilizar la relación de compresión para relacionar los volúmenes relativos entre los puntos 3 y 4, obteniendo el volumen relativo en el punto 3. Utilizando el volumen relativo hallado de 2,80, buscamos en la tabla A17 de gas ideal aire y extraemos la temperatura a la cual se da ese volumen relativo. Se obtiene entonces que la temperatura en el punto 3 es de 2000 Kelvin, con una presión relativa de 2068. Ahora, utilizando la suposición de temperatura 1 igual a 300 Kelvin, que sería aproximadamente una temperatura ambiente, vamos a la tabla A17 y extraemos el volumen relativo y la presión relativa en el punto 1. Dado que la etapa de compresión es a entropía constante, se puede utilizar la relación de compresión en la etapa 1-2 para determinar el volumen relativo en el punto 2. Ahora, utilizando la tabla A17, busco el punto que tiene un volumen relativo de 38,82 y obtengo una temperatura para el punto 2 de 860 Kelvin. Ahora que conocemos la temperatura en cada uno de los puntos del ciclo, vamos a hacer la determinación del flujo másico. Para esto usaremos la ecuación mostrada en pantalla, donde W mayúscula es la potencia total del ciclo en watts, que en este caso es de 5 millones de watts. M es el flujo másico del ciclo, expresado en kilogramos sobre segundo, y W minúscula es la diferencia entre el calor entrante y calor saliente del ciclo, en joules sobre kilogramo.
En pantalla se muestran los cálculos necesarios para la determinación del flujo másico. Puede notarse que el calor entrante se calcula a presión constante entre los puntos 3 y 2, mientras que el calor saliente se calcula a volumen constante entre los puntos 4 y 1. Ahora buscaremos determinar el consumo de combustible del ciclo. Para esto, utilizaremos la relación mostrada en pantalla, que relaciona el AFR real con el AFR estequiométrico. El AFR real es la relación aire-combustible que se da en motores diésel y se calcula multiplicando el AFR estequiométrico de la reacción de combustión del diésel por el exceso de aire lambda, que suele estar entre 2 y 3. Utilizando un exceso de aire igual a 3 y la relación aire-combustible estequiométrica de 14,5, se puede obtener el AFR real para este ciclo, y se obtiene el valor de 43,5. Luego, utilizando la proporción flujo másico de combustible igual a flujo másico de aire sobre AFR real, se obtiene que el flujo másico de combustible es de 0,15 kg por segundo. El enunciado del parcial indica que un 1% de la energía producida se convierte en calor que debe ser evacuado por métodos de refrigeración. En este caso, la forma de solucionar este problema es mediante la refrigeración por compresión de vapor. En pantalla se muestra el gráfico del ciclo para este tipo de refrigeración, entre los cuales se tiene entre los puntos 1 y 2 una compresión isentrópica en un compresor, entre los puntos 2 y 3 rechazo de calor a presión constante en un condensador, entre los puntos 3 y 4 estrangulamiento en un dispositivo de expansión y entre los puntos 4 y 1 absorción de calor a presión constante. El 1% de la energía producida en un ciclo de 5 megawatts es de 50.000 watts. Para determinar el trabajo neto del ciclo, haremos uso del coeficiente de operación. En un ciclo de refrigeración por compresión de vapor, es una medida de la eficiencia del sistema y representa la relación entre el efecto útil producido, es decir, el calor absorbido del espacio refrigerado, y el trabajo necesario para operar el sistema. En este caso, lo vamos a definir como el efecto refrigerante sobre el trabajo neto. Suponiendo un valor típico del coeficiente de operación igual a 4, se puede obtener el trabajo del ciclo obteniendo 12.500 watts. Una vez que conocemos el trabajo del ciclo y el calor entrante al ciclo, es decir, el calor absorbido en el evaporador, podemos determinar cuál es el calor rechazado por el ciclo en el condensador. En este caso, utilizando los cálculos anteriores, se determina que el calor rechazado por el ciclo es de 62,5 kilowatts. Se tiene entonces un calor rechazado de 62,5 kilowatts que puede utilizarse o gestionarse de diferentes maneras. Una de ellas es utilizarlo como cogeneración, es decir, que intervenga en otros procesos, como puede ser el calentamiento de agua, calefacción, generación de vapor o secado en procesos industriales. Otra forma de gestionar este exceso es la expulsión al ambiente. En caso de que no se pueda utilizar, el calor se expulsa directamente al ambiente mediante radiadores o torres de enfriamiento. Otra forma es el rechazo hacia un cuerpo de agua. El calor del condensador puede transferirse a ríos o lagos si se gestiona adecuadamente para evitar impactos ambientales. En este video se trató de explicar varios de los temas vistos durante el año en la materia. Se utilizó el ejemplo del deshumidificador para ejemplificar los conceptos de conservación de masa, energía, fluidos puros y mezclas, mientras que se utilizó el tercer parcial para ejemplificar los ciclos de potencia, como el ciclo diésel y el ciclo de refrigeración. Espero que este video haya sido útil y muchas gracias por escuchar.